Hola amigos, bienvenidos al cuarto capítulo de Electrónica para Todos, del canal Electrónico. Esta vez le toca al circuito en paralelo. En el capítulo anterior, vimos que en un circuito en serie, existe un solo camino, por el cual, el mismo flujo de electrones alimenta más de una carga. En cambio, en un circuito en paralelo, existe más de un camino. Uno para cada carga. El circuito en paralelo se puede analizar como varios circuitos simples, donde las cargas comparten la misma fuente. Y la intensidad de corriente que ésta aporta, es la suma de las intensidades que atraviesan cada carga. Un ejemplo de esta conexión, es cuando en casa, conectamos algún electrodoméstico en el toma corriente de la pared. Esto es añadir una carga en paralelo, que elevará la intensidad que ingresa en nuestro hogar. Por ejemplo, si solo estás viendo televisión, la intensidad que entra en tu casa es pequeña. Pero de repente arranca el compresor del refrigerador, y ahora la intensidad en la entrada es la suma de ambas. Y si además se enciende el termotanque, la intensidad de corriente es enorme en comparación con cuando solo veías tele. Pero sin embargo, todos estos electrodomésticos funcionan bien, porque el voltaje no varía. Ahora vamos a resolver un ejercicio de un circuito con resistencias en paralelo, para entender mejor sus características. Aquí se nos pide calcular la intensidad que atraviesa la fuente, y la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias. Los datos que nos dan son el voltaje de la fuente, y los valores de resistencia de R1 y R2. Por ser un circuito paralelo, la intensidad en la fuente, es igual a la intensidad de R1 más la de R2, y los voltajes en R1 y R2 son el mismo de la fuente. Aplicando ley de Ohm, tenemos que la intensidad por R1 es igual a 10 volt, dividido entre 10 ohms, lo que nos da 1 ampere. Y como R1 y R2 son iguales, y están en paralelo, también pasa 1 ampere por R2. Lo que significa que la fuente debe entregar 2 amperes. Ahora vamos a verlo en el simulador. La corriente que atraviesa la fuente, tiene una intensidad de 2 amperes, y sigue igual hasta este nodo, donde se reparte en 1 ampere para cada carga. Hasta que en este otro nodo se suman nuevamente, volviendo a pasar los 2 amperes por la fuente. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio, para aprender algo más. Hay varias formas de calcular la potencia en este circuito. Podríamos calcular la potencia en cada resistencia, y la potencia que entrega la fuente, es la suma de estas. También podemos calcular la intensidad que atraviesa cada resistencia, para sumarlas y calcular la potencia de la fuente. Pero lo que haremos será hallar la resistencia equivalente, que es reemplazar las 3 resistencias por una sola, y hacer el cálculo de potencia como en un circuito simple. Este método es algo más complejo, pero a veces resulta muy útil y necesario. Para hallar la resistencia equivalente de varias en paralelo, usaremos esta fórmula, donde 1 sobre R equivalente, es igual a 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, que da 0,833. Entonces la resistencia equivalente es 1 sobre 0,833. Y obtenemos 1,2 ohms. Y este es el circuito equivalente, donde para calcular la potencia hacemos 12 volt al cuadrado, dividido 1,2 ohms, y nos da 120 watts de potencia. Y esta es la potencia que entrega la fuente. Finalmente vamos a comprobar el resultado con el simulador. Aquí vemos que la fuente de 12 volt es atravesada por 10 amperes, resultando 120 watts de potencia. Exactamente lo mismo que obtuvimos antes. Y bien, es todo por hoy. Próximo capítulo. Circuito mixto. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un like. Suscríbete a mi canal, y activa la campanita, para no perderte lo que se viene. Muchas gracias, y hasta pronto.